created using Powtoon. Pase bien, nosotros presentamos La vida franciscana, por los integrantes Aitana García, Pedro Canchaya y Tadeo Bedoya, del primero B de secundaria. Francisco trataba a todos como sus hermanos. Cuando nació San Francisco, su padre se había ido a Francia. Era comerciante de telas y viajaba todos los años. Su padre se alegró mucho por su nacimiento. La bautizaron con el nombre de Juan. Comenzó a llamarle Francisco, como francés, por el amor que tenía a esta nación con la que hacía negocios. Él no era igual a su padre e hizo el propósito de no dejar sin limosna a ningún pobre que se le pidiera por el nombre de Dios. Francisco tenía mucho dinero que gastar y muchos amigos, por eso tenía fiestas y en ellas cantaba y tocaba la guitarra. Muchas veces se alejaba de la ciudad y se dedicaba a meditar sobre lo que quería Dios de él. Francisco no pertenecía a la nobleza, pero se incorporó en el ejército que luchaba contra Perusa. Fueron derrotados y estuvo un año encarcelado. Enfermo volvió a su casa, pero luego marchó en otro ejército hacia el sur de Italia. Una noche no muy lejos de su ciudad, el Señor le preguntó, ¿quién le podría dar más honores, el amo o el criado? Él repuso que el amo, a lo que el Señor le preguntó, ¿por qué te empeñas a servir al criado? Francisco regresó a su ciudad. Él cambió desde aquella vez y ya no disfrutaba de igual modo en las fiestas. Se encontró con un pobre y le cambió sus ricos vestidos por los harapos del mendigo. Vio un leproso y se alejó a toda velocidad. Luego pensó y volvió hasta donde estaba el leproso y lo besó. Acudí a rezar a una iglesia cercana a Asís, dedicada. Allí había una figura de Cristo y oyó que él le decía, Francisco, repara mi casa, que como puedes ver está casi en ruinas. Le quiso dar al sacerdote que cuidaba la iglesia una bolsa con dinero, pero el sacerdote se rehusó. La gente decía que estaba loco y los niños le tiraban barro, piedras y se burlaban de él. Cargó el caballo con las telas y fue, las vendió, el dinero lo dio a todos los pobres. Su padre se quejó ante el obispo porque le había robado y Francisco le dio hasta lo que llevaba puesto y le dijo, a partir de ahora solo diré Padre a mi Padre del cielo. Le asaltaron unos ladrones y le preguntaron quién era. Dijo que era el heraldo del gran rey. Ellos le pegaron una paliza y lo dejaron medio muerto. Estuvo un tiempo sirviendo como donado en un monasterio de benedictino. Luego, junto con los amigos que lo ayudaron, se dedicó al cuidado de los enfermos, especialmente de los leprosos. Él empezó a reparar las iglesias que habían alrededor de Asís y pedía comida de limosna de puerta en puerta, y le hablaba a la gente por las calles y mercados y les llamaba a la penitencia y a vivir según el Evangelio del Señor. Bernardo, un señor de Asís, le hospedó un día en su casa. Después de la cena, Francisco se retiró a su habitación, pero mientras que todos dormían, él se levantó y comenzó a rezar. Él se dio cuenta de la oración de Francisco. Bernardo quiso seguir la forma de vida de él. Fueron a la iglesia y buscaron en el Evangelio las normas de su nueva vida. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y da el dinero a los pobres. No llevéis nada para el camino. El que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga. Bernardo siguió el Evangelio al pie de la letra y dio todos sus bienes a los pobres. Francisco frecuentaba rezar por las noches. Un novicio fue testigo de un éxtasis. Cuando alcanzaron el número de 8 hermanos, Francisco quiso enviarlos a predicar de 2 en 2. Estuvieron un tiempo predicando, pero era tanto el deseo que tenían de estar juntos, sin haber quedado de acuerdo, volvieron a encontrarse en el lugar de partida para poder seguir viviendo como hermanos. Decidieron ir a Roma para que el Papa les aprobara ese nuevo modo de vida.
Era difícil entrevistarse con el Papa, pero por la noche tuvo un sueño. Vio que la iglesia de San Juan de Letrán se derrumbaba y que un hombrecillo propiamente vestido la aguantaba e impedía que cayera. Al día siguiente quiso encontrarse con Francisco y sus hermanos. Les aprobó la forma de vida oralmente. Les dijo que, si el Señor les multiplicaba en número, que volvieran a Él y les aprobaría definitivamente. Francisco predicando contra el emperador que pasaba con sus ejércitos cerca de Asís. Él acostumbraba a hablar a las gentes anunciándoles la penitencia y la conversión. Clara, una noble de Asís, decide escaparse de su casa y acudir a los hermanos. Francisco la recibe en Santa María de los Ángeles. Francisco le corta los cabellos como signo de consagración. Luego la manda a un monasterio de monjas benedictinas. Camino de Benvagna, encontró una banda de aves y también les predicó, animándoles a alabar y amar al Creador, que tanto cuidaba de ellas. Francisco salió con intención de hospedarse. Monasterio de San Berecundo. La nevada era intensa, pues los lobos se veían obligados a bajar de los montes en busca de alimento. Mas él replicó: yo no he hecho ningún daño al hermano lobo, así que adiós, hijo, y vid en el temor de Dios. Francisco predicó la paz entre facciones de su misma ciudad. Francisco y Domingo de Guzmán vieron que sus proyectos tenían mucho en común, pero decidieron no unirse sus órdenes, porque la misión a la que los llamaba el Señor era diferente. En una ocasión pensó que la comida de sus hermanos era poco concorde con la santísima pobreza. Pidió comida y volvió a comer, lo recogió en el convento. San Francisco viajó a Egipto y se entrevistó con el sultán. Quiso peregrinar a Tierra Santa, la tierra bendecida por la vida del Señor Jesucristo. Francisco le pedía al Señor sentir lo que él sintió en la cruz. Un matrimonio le pidió unas normas de vida para seguirle siendo seglares. Francisco escribió una regla para los hermanos menores, también normas para los hermanos que vieran vivir en los eremitos. En una ocasión quiso vivir la Navidad en una cueva lo más parecida a Belén y preparó todo para celebrar a medianoche. Como diácono proclamó el Evangelio y dio origen al primer pesebre viviente. Se retiró para vivir la Cuaresma de San Miguel en un monte llamado Alberna. En el año 1224, Francisco recibió en su cuerpo las 5 llagas de Jesús, convirtiéndose en Cristo viviente. Francisco bajó del monte Alberna, cabalgando en un burro. Llegado a la vista de su ciudad de Asís, la bendijo emocionado. Francisco murió pidiendo un hábito de limosna para ser entregado vestido con él. Cuando murió fue llevado al convento de San Damián para que Clara y sus hermanos pudieran despedirse de él. Clara y sus hermanos pudieran despedirse de él. Francisco ilumina la vida de la iglesia. Su espíritu vive en tantos seguidores.
San Francisco ruega para que nuestra vida sea un evangelio viviente. Gracias por escuchar este video.